Capítulo 3. El destino tiene marcas. Después del éxito y finalización del primer Congreso Mundial de Brujería, me esperaba otra experiencia que, sin proponérmelo, me colocaría en una estupenda posición como contactado. En octubre de 1975, obtuve una invitación a participar como orador conferencista en el 11º Congreso Internacional de Wiesbaden, en Alemania. Dicho congreso se desarrollaría en el mes de noviembre en la ciudad de Wiesbaden, bajo la excelente conducción de los esposos Carl Weick y Annie. La organización me pagaba todos los gastos desde Caracas, Venezuela, porque Carl suponía que yo vivía en esa ciudad, ya que mi nombre e informes de mi experiencia llegaron a sus oídos procedentes de Venezuela, donde ya era muy conocido, tanto como en Colombia. Yo en realidad vivía en Bogotá, Colombia. Me trasladé a Caracas, dejando el cargo del Instituto Colombiano de Investigación de Fenómenos Extraterrestres, ICIFE, al subdirector Dr. Mondragón. Los pasajes habían llegado a Caracas y estaban en poder de un amigo mío, que declaró no saber en dónde me encontraba y por lo tanto devolvió los tiquetes. Yo me encontraba sin dinero ya en Caracas y sin saber qué hacer para lograr participar en el Congreso y divulgar el mensaje de los hermanos mayores al mundo. Faltaban 2 días para dar inicio al Congreso. Cuando las cosas que están escritas deben suceder, suceden. Así surgió entre un grupo de amigos en Caracas quienes me proveyeron de dólares, $300 en efectivo, para que yo me hiciera presente en Wiesbaden. El ingeniero Antonio José Hermini, amigo mío, un poco disgustado por lo de mi otro amigo, que declaró no saber dónde yo me encontraba, me compró los tiquetes de ida y regreso, Caracas, Frankfurt, Caracas. Él mismo fue conmigo y me sacó el permiso de salida en el Ministerio de Hacienda. Cuando ya estaban las oficinas próximas a cerrar, pues eran las 11:45 de la mañana. Mi vuelo salía a la 1 p.m. y tenía que estar en el aeropuerto con 2 horas de anticipación para abordar el vuelo de Lufthansa. Esto quiere decir que perdería irremediablemente el vuelo. Sin embargo, el ingeniero Hermini, en su Mercedes-Benz deportivo de 2 puertas, último modelo, se lanzó a gran velocidad hacia el aeropuerto de Maiquetía, a unos 35 minutos de la ciudad por una buena autopista. Casi llegando al aeropuerto internacional, vi la hora en mi reloj. Eran exactamente las 1:35 de la tarde, lo que equivalía a suponer que el vuelo ya iba camino a Alemania desde hacía 35 minutos. Al llegar al aeropuerto, Hermini estacionó provisionalmente en un buen lugar, mientras yo salía disparado con mi maleta hacia el mostrador de despacho de dicha línea aérea. Y ¡oh, sorpresa! El vuelo había sido detenido y transferido para las 5 p.m. por avería detectada en el avión. Así que, ya sin apuro, me recibieron mi pasaporte y tiquete para salir en la tarde. ¿Coincidencia? ¿Suerte? ¿Intervención extraña? El ingeniero Hermini me acompañó unos 15 minutos, comentando mi buena estrella para lograr llegar al Congreso de Wiesbaden. Mi vuelo salió a la nueva hora pautada, haciendo una escala en Casablanca, Marruecos, de 30 minutos, para seguir ahora hasta Frankfurt, donde para sorpresa mía me esperaban 2 amigos de Barquisimeto, Venezuela. Eran Vicente Cordero y Jesús Lugo. Fue grande mi alegría. Ellos estaban encargados por Carl Weick de llevarme a Wiesbaden. Estaba un poco despistado por el tiempo y el horario, ya que eran cerca de las 9 de la mañana. Nos encaminamos, una vez recibida mi maleta, hacia Wiesbaden, en una cómoda buseta de la línea que nos esperaba. Así pues, era por carretera este transporte. Llegamos directamente al hotel donde me tenían la reservación hecha. Me alojé y enseguida me cambié de ropa. Salimos inmediatamente hacia la sede del Congreso. Al llegar al recinto, en un segundo piso de una vieja edificación, estaban dando los nombres de los participantes.
Hubo una presentación previa con el señor Carl Weick y su esposa Annie y la señorita Hilde Menzer, quien sería la encargada de traducir mi conferencia al alemán llegando el momento. Acá hay unas fotos del congreso. Luego dice, vale destacar que en esta fecha todavía yo estaba en pleno contacto con los pleyadinos y lejos estaba yo de sospechar que se acercaba la hora de finalización de los contactos con los extraterrestres. Los conferencistas llenaban el horario establecido de los organizadores en el centro de convenciones de Wiesbaden. Llegado mi turno un día jueves, mi conferencia era la última de la tarde, iniciando a las 6 p.m. hasta las 7:30 p.m., Carl Weick se me acercó y me indicó a través de la intérprete que como la gente estaba cansada, que si podía cortar mi presentación a unos 50 minutos solamente. Yo acepté, me dispuse a comprimir 20 y tantas páginas que había escrito para leer en mi conferencia y resumir improvisando, calculando el tiempo que ahora me daban. Carl hizo mi presentación y sin más preámbulos me dio el estrado. Hilde haría la traducción al alemán. No había micrófono portátil. Hice una prueba con mi voz y todos quedaron satisfechos. Se podía oír hasta el fondo de la sala sin problema. Esto en razón de que yo no podía estarme en un solo lugar. Me gusta caminar, detenerme y hablar. Por lo tanto, el micrófono del podium sería para Hilde al traducir. Al iniciar mi conferencia, preferí relatar mi primer encuentro con los pleyadinos del 3 de noviembre de 1973. Así que guardé las 20 y pico de hojas y relataría quizás las razones que motivaron mi encuentro con ellos. Hasta ese día y ese momento, los conferencistas habían presentado fotos ya conocidas de ovnis, otras nuevas como las 13 fotografías de Rudolf Nagora, lectura de datos estadísticos e informes provenientes de otros países, datos científicos y las explicaciones posibles al fenómeno ovni. Otros ratificaban la existencia de naves voladoras de avanzadísimas civilizaciones. Otros conferencistas confirmaban la realidad de las fotos y contactos de George Adamski con venusinos. En fin, para algunos de los presentes del público era ya un poco tedioso tanto número y tanto recuento histórico y además ya conocido. Por tal razón se me ocurrió que no debería repetir lo mismo y era mejor dar a conocer al público salpicando mi intervención con anécdotas, los hechos que me llevaron al encuentro con los extraterrestres. Hablé de las 2 naves que vimos en el volcán Irazú en Costa Rica en 1963, junto con 2 ingenieros del ICE, Instituto Costarricense de Electricidad, y cómo me convertí en investigador por hobby de estos extraños aparatos voladores. Seguidamente conté los hechos que me llevarían al encuentro físico con los extraterrestres, sus graves implicaciones en mi vida y cómo cambiarían mis creencias en mi corta temporada con los mormones. Y cómo esto me llevaría a la separación de mi esposa Beatriz, cuyo matrimonio duró 22 años, tiempo en el que procreamos 7 hijos, 4 hombres y 3 mujeres. Estas son fotos del volcán Irazú en plena erupción de ceniza. La chimenea central del volcán Irazú. El público aplaudió los 20 minutos y lo volvió a hacer a la media hora. Yo con gran naturalidad contaba y explicaba mis temores, mis alegrías y cómo se derrumbaba mi tinglado de creencias, mis conversaciones con los tripulantes de la nave, lo que vi, lo que me dijeron. Hablé del plan A en sus 3 fases y las hondas explicaciones o implicaciones en que nos sumiríamos si no corregíamos el rumbo de nuestro planeta. Los aplausos se hicieron sonar de nuevo. El público estaba encantado. Toqué, creo, precisamente y profundamente la fibra y la sensibilidad del público presente. Esto me dio más confianza. Vi cuando Carl le pasaba una hojita escrita a Hilde, ella me interrumpió momentáneamente y me dijo que Carl autorizaba seguir con la conferencia todo el tiempo que quisiera, para seguir contando mi experiencia. Al final me tomé 2 horas 15 minutos. Recuerdo que cuando vi a Carl escribiendo en el papelito
y Hilde me interrumpió, creí que había llegado el tiempo de finalizar. El público me premió con un sonoro aplauso prolongado, algunos de pie. Todos querían hablar ahora conmigo, estrechar mi mano o simplemente darme un abrazo o un toquecito de espalda. Fue para mí algo inusitado y vi cómo el público esperaba ese toque espiritual que necesitaban. Carl y Annie me felicitaron efusivamente. Al día siguiente, al dar inicio otro día más de congreso, llegaba a las 9 a.m. acompañado por Vicente Cordero y Jesús Lugo. El público me saludaba con cariño y muchos querían mi autógrafo en papelitos, libretas y hasta en servilletas. Al llegar al piso 2 donde se desarrollaba el evento, unos individuos me rodearon contra la pared y se dirigieron, uno de ellos en español, a mí, diciéndome que no querían que hablara sobre lo que yo y ellos sabían, porque era peligroso para mí. El pulgar de uno de ellos se dejó sentir incrustado entre unas de mis costillas que me dejó momentáneamente sin respiración a la altura del hígado. La presión momentánea me hizo recular. Estos tres hombres aparentaban estar felicitándome con unas sonrisas en sus rostros. Vestían unas gabardinas al estilo detective Columbo de la serie televisiva de color gris, un poco viejas. En el ojal de la solapa del que me presionaba tenía un símbolo, posiblemente era de bronce. Me advirtió no hacer comentarios con nadie, que no pusiera en peligro mi vida y la de mi familia. Lo que no pude saber nunca con exactitud fue a qué se referían, qué clase de información creían ellos que yo tenía que era peligrosa para su organización. Posiblemente se trataba de los famosos hombres de negro que aparecen cuando quieren borrar algún vestigio o prueba sobre la existencia de los ovnis. Durante el descanso o break de la segunda conferencia, fui a sentarme solo a la cafetería y pedí un té caliente. Un señor de cierta edad se me acercó a saludarme y me pidió permiso para sentarse conmigo. Me felicitó por mi conferencia del día anterior y me dijo que escucha con suma atención lo que tenía que decirme. Inició la conversación de esta manera. Yo pertenezco a una organización no religiosa que prepara la venida prometida por el Cristo a la tierra. Ya están en algún lugar secreto tres de los principales hombres que caminarán con él en el cumplimiento de la profecía. Por lo tanto, necesitamos en nuestra organización eso que usted tiene. Él miraba mientras hablaba que yo le daba vueltas a un anillo de oro con zafiro azul en mi dedo anular de la mano derecha. Percibí que quería que yo le regalara el anillo como donación de ayuda para los gastos que requería y demandaba, la preparación de la segunda venida de Jesús. Yo, por supuesto, le indiqué que ese anillo era un regalo de alguien al que yo apreciaba mucho y ni siquiera estaba en venta. El hombre me aclaró que no se refería al anillo, sino a lo que yo había demostrado durante el desarrollo de mi conferencia. Dijo que se refería al poder de la transmisión de mi relato, que había impactado al público, a mi facilidad de comunicar y a la fuerza del verbo. Yo me quedé atónito. Era la primera vez que alguien me adulaba de esa manera. Y lo más increíble, que el Cristo estaría próximo a regresar. Y este hombre me proponía que yo trabajara en su organización para que con mi don de verbo convenciera a la gente que me escucharían al hablar sobre este cercano acontecimiento. Me dijo que sería entrenado con datos históricos y documentados, que este suceso estaba ya a las puertas. Me dijo que si yo aceptaba y me comprometía con él, antes de finalizar el año 1976, un gran personaje se entrevistaría conmigo para darme las pruebas de lo que decía. Esto nunca ocurrió, hecho que me haría dudar en el futuro casi de todo. Por esta razón, con el paso del tiempo, me convertí en una persona con muchas dudas que aclarar en el campo espiritual. El hombre debía de tener unos 60 años, de hablar pausado, pelo semicano, un poco pasado de kilos, con ojos muy vivaces y una gran simpatía. Tenía una gabardina puesta que se veía a simple vista muy desgastada y vieja. Este acontecimiento me dejó sin aliento, sin saber qué pensar. El hombre se levantó en el momento en que Vicente se acercaba a la mesa para indicarme que en minutos se iniciaría la próxima conferencia.
y yo, con mi cabeza revuelta, con mis pensamientos, me despedí del buen señor. Debo añadir que durante ese final de año y advenimiento de 1976 estuve a la expectativa del prometido encuentro. La posibilidad de conocer vivos a algunos personajes y apóstolos del Maestro me ponían en una situación de perplejidad e incredulidad a la vez. Esa tarde, Clark me dijo que algunas personas del público asistente le habían pedido que querían que yo volviera a hablar. Él me dijo estar de acuerdo, y si yo no tenía ningún problema, entonces me pondría en el último día, el sábado en la tarde. Así fue, en tanto me preparaba para el día siguiente, muchas personas llegaban a mí para darme un saludo o a felicitarme. Entre los conferencistas se encontraba la dulce y culta dama Elizabeth Clarer, contactada sudafricana, piloto y meteoróloga muy respetada, autora del libro con su experiencia con los alienígenas titulado La barrera de la luz. Ella era muy apreciada por los allí presentes, y también su conferencia fue muy bien recibida, contando su experiencia con Akon, tripulante de la nave procedente de Alpha Centauri, según sus declaraciones. Mi segunda conferencia giró alrededor de mi llevada a Washington, a las pruebas a las que me sometieron y algunas de las anécdotas con los pleyadinos durante mi estadía a bordo. Como en la primera presentación, el público fue muy entusiasta conmigo, amable y amistoso. Los Bay me felicitaban y sentían un gran cariño hacia mí, como si nos conociéramos por años. La enojosa advertencia que me lanzaron los hombres extraños para que me callara me llevaron a abandonar la ciudad de Wiesbaden de inmediato. 2 personas me invitaron a quedarme unos días más en sus hogares. Decliné tan amistosa y hospitalaria oferta en virtud de que no podía quedarme, pues tenía otros compromisos que me esperaban en Venezuela y Colombia. Esa fue mi excusa. Hilde y varias personas me dieron la despedida cordial y cariñosa, entre ellas Marta, simpática y agradable nueva amiga de Wiesbaden, Hans Guter y Evergard von Hagen. Me despedí casi de todos personalmente hasta donde pude. Vicente Cordero decidió acompañarme a Londres y a París. Jesús Lugo, por sus compromisos, regresó a Venezuela. Tomamos un tren que nos llevaría directo en unas horas a París, pues allí me esperaba también una grata sorpresa. Al conocer personalmente a Jacques Vergier, coautor del famosísimo libro El retomo de los brujos, que conjuntamente con Louis Powers hicieron historia en aquellos años de los 60. Al llegar a París nos instalamos en el Hotel Saint-Honoré, un hotel tipo familiar muy confortable. Con Vicente caminamos y fuimos a sitios que consideramos importantes de conocer, ya que nos quedaríamos solo 3 días. Visitamos al director de la importante revista especializada de temas UFO, Lumières de la Nuit, el señor René Furet y su esposa. Él me pondría al habla con el señor Jacques Vergier. Como cosa extraña para mí, René vivía en una casa alta de la calle La Rue de la Tombe, calle de la tumba. Allí le visitamos con Vicente al calor de una taza de café. Fue una simpática charla salpicada de risas de todos, al no poder entendernos bien por el idioma. Esta reciente amistad la cultivamos a través de algunas cartas que posteriormente nos escribíamos y claro, con el tema de los aliens y sus visitas a la Tierra. Un gran y respetado investigador de las naves voladoras desconocidas. René murió a mediados de los años 80 en París. La charla con Vergier fue muy amena, con risas continuas, en razón también del idioma, pero entre francés, inglés y español, y muchos movimientos de manos y gestos, pudimos llegar a entendernos bien y sostener una conversación muy interesante de algunos de sus conocimientos, y yo contando en parte mi experiencia con los pleyadinos. El señor Vergier me contaba que estaba preparando informes y datos sobre cómo se montaban las conspiraciones para desestabilizar a los gobiernos y a países.
algunos datos de cómo se realizaron sus investigaciones que lo llevaron a conocer la organización Thule, por la cual supuestamente habían manipulado a Hitler para tratar de apoderarse del mundo. Muy interesantes las observaciones, pero yo, con un tremendo esfuerzo por entendernos, dejaba pasar datos muy importantes sin interpretarlos a fondo. Aquí también, con una buena taza de café, con pan y un sabroso queso, culminó aquella memorable entrevista para mí, en un agradable y típico café parisino de los Campos Elíseos. Después de conocer la Torre Eiffel, el Museo Louvre, los Campos Elíseos, la iglesia de Notre Dame, las Tullerías y otros lugares, acompañado de Vicente. Posteriormente, un amigo de Vicente, el coronel Plazola, agregado militar de la Embajada de Venezuela en Francia, nos invitaría a degustar unos riquísimos y apetitosos caracoles en un tradicional y conocido restaurante parisino. Los 3 días se pasaron rapidísimo. Hicimos unas pequeñas compras, pues se acercaba diciembre y con él el mes de la Navidad. Salimos al 4.º día en la mañana rumbo a Londres. El avión salió cumpliendo el horario establecido. Nuestra llegada, después de un magnífico vuelo, nos llevó a instalarnos en un hotel de Piccadilly de tipo medio. Después de un descanso y una buena ducha con agua tibia, nos dejó como nuevos. Ya en la ciudad se notaba un clima frío. Me propuse comunicarme con el director de la revista trimestral Flying Saucer Review, señor Charles Bowen, muy conocido en los medios ufológicos de todo el mundo como una de las más serias publicaciones. El señor Charles Bowen me contestó el teléfono y solo pudimos hablar unos 5 minutos sobre el tema OVNI. Le prometí ir a visitarle personalmente 2 días después, cosa que no pude cumplir por la premura en partir y por los recursos económicos ya casi agotados. Al segundo día de mi estadía me llamaron por teléfono a la habitación muy temprano. Eran las 7:10 a.m., diciéndome que alguien quería hablar conmigo. Dicho señor deseaba conocerme y platicar un poco personalmente. Le indiqué que si quería desayunar conmigo, cosa que aceptó. Bajé al lobby donde me esperaba dicho señor. Muy atento nos saludó a Vicente y a mí, que ya se había unido a nosotros. Este señor era de mi estatura, unos 68 centímetros, de unos 58 a 60 años, regordete, hablando en un excelente castellano y un poco calvo. Pidió una taza de té, pan tostado y mermelada con una tajada de queso blanco. Vicente y yo ordenaríamos huevos fritos con tocineta, café con leche, pan tostado, mantequilla y mermelada. Se inició la conversación. Dicho señor dijo llamarse John. Sacando una pequeña libreta y armado de un bolígrafo inició sus preguntas al unísono, mientras apuraba un trago de su aromático té. Hizo preguntas sobre mi experiencia. Me dijo que lo mirara a los ojos cuando le hablara y le diera respuesta. Quiero saber si usted miente. Me dejó atónito. Dijo también hablar varios idiomas, entre ellos el chino y el tibetano, pues había vivido en estos países. Vicente me miró sorprendido. Yo por mi parte hacía malabares para mirarlo a los ojos y al mismo tiempo comerme mis huevos fritos del desayuno. Sin embargo, parece que salí bien librado de semejante interrogatorio. Dijo trabajar con el Foreign Office británico y por esta razón conocía tantos idiomas y países. Lejos estaba yo de saber con quién estaba conversando tan amena y amigablemente. Al despedirse me dijo estar convencido que yo le había dicho la verdad. Me pidió mi dirección para comunicarse conmigo en el futuro, cosa que nunca cumplió. Los variados temas y matices con que me enfocó la conversación me dejaba entrever un gran conocimiento espiritual y del tema OVNI. Él me preguntó si había leído alguno de los libros escritos por Lobsang Rampa, muy popular en aquellos años. Le contesté que solo había leído el libro Tercer Ojo y que me había impresionado mucho, que más adelante tenía pensado comprar por lo menos otros 3 libros que me habían recomendado.
La conversación terminó y John se despidió muy atento. Pude percibir un gran conocimiento sobre muchos temas y una vastísima cultura. Lejos estaba yo de saber con quién había estado hablando tan amigablemente. Al día siguiente sabría que mi simpático interlocutor era nada más y nada menos que Lobsang Rampa. Ese mismo día, en horas de la tarde, me visitaba también otro interesante personaje, conocido entre la corriente ufológica mundial, el señor Gordon Creighton, reconocido investigador del fenómeno ovni, quien también colabora en la revista Flip Saucer Review, con sendos artículos muy leídos de los expertos del mundo. Degustando una deliciosa taza de té, el señor Creighton y yo conversamos de diferentes temas. Él en un fluido español que me sorprendió. El señor Creighton me preguntó por el doctor Francisco Aniceto Lugo, reconocido escritor, quien había escrito varios libros sobre el tema ovni, que habían causado muy buena impresión del señor Creighton. Me sorprendió. El señor Creighton dio muestras de su bien ganada reputación de investigador, sedo y competente, haciendo preguntas tratando de confundirme con la destreza de un experto, tomando notas y diciéndome: parece que los extraterrestres están buscando líderes en la Tierra, en quienes depositar su confianza para un posible encuentro futuro. ¿Usted qué opina?, me dijo. No hay duda que él quería que yo le afirmara que yo era uno de esos elegidos. Le di mi opinión al respecto, dejándole ver claramente que no veía probable tal afirmación. Se dio por terminada la reunión y sin más nos despedimos muy amistosamente. Aquí en Londres nos separamos Vicente y yo. Él se iría a Washington y yo regresaba a Caracas. Ya habíamos visitado algunos lugares pintorescos de Londres. Soho, entre ellos la zona Piccadilly, el mercado de las pulgas, el parque de los improvisados oradores, en donde se dan cita quienes quieren expresar algo aún contra la corona, pero siempre con gran mesura y respeto, el Palacio de Buckingham, la Torre de Londres y el Big Ben. Con la compra de algunos souvenirs y uno que otro regalito, terminó mi visita en ese organizado país, que de acuerdo a la historia ha ofrecido tanto a la civilización. Mi llegada a Caracas fue en buenas condiciones, con un cúmulo de experiencias y con más fuerza y seguridad que nunca. Ese mismo día me entrevisté con mi amigo el ingeniero José Hermini, comentando algunos detalles y pormenores del Congreso de Wiesbaden. Ya bien descansado, al día siguiente emprendería el regreso a Bogotá, Colombia. Me hacía falta ver a mis hijos y demás familia. Fin del capítulo 3.